Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial, y si ya nos acompañan, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y conversación en el mundo del espectáculo turco, y créanme, es algo que no se esperaban. El título lo dice todo: el apoyo de Kerem Bürsin a Hande Erçel se torna crítica. ¡Sorpresa! Sí, han escuchado bien. Vamos a desglosar qué está pasando porque este apoyo, que antes parecía inquebrantable, ahora está siendo visto bajo una luz diferente, y qué significa esto para la dinámica de esta pareja tan querida. Prepárense porque vamos a analizar las señales, las posibles interpretaciones y por supuesto las sorpresas que esto trae consigo. Antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Clic en ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque cada semana traemos contenido fresco y muy interesante sobre sus celebridades favoritas. No se queden afuera de esta comunidad. Bueno, vamos a empezar por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que cuando se juntan evocan millones de sonrisas, miles de especulaciones y un torrente de admiración por parte de sus fans. Han sido una de las parejas más seguidas y queridas del panorama turco, y su química en pantalla, y al parecer, también fuera de ella, ha conquistado a millones. Siempre los hemos visto como ese dúo perfecto, apoyándose mutuamente en sus proyectos, en sus éxitos y en los momentos importantes de sus vidas. Kerem con esa sonrisa encantadora y esa energía contagiosa, y Hande con su belleza, su talento y esa dulzura que la caracteriza, formaban una dupla que parecía inexpugnable. Los hemos visto compartir momentos en redes sociales, acudir juntos a eventos y siempre defenderse y alentarse. Este apoyo mutuo era precisamente uno de los pilares que hacían tan especial su relación a ojos de sus seguidores. Parecía que se complementaban a la perfección, que se impulsaban el uno al otro a ser mejores. Kerem alabando el trabajo de Hande mostrando orgullo por los logros de Kerem. Era un ciclo de admiración y soporte constante. Sin embargo, como en toda historia, los giros inesperados son lo que la hacen interesante, ¿verdad? Y aquí es donde entra la parte de la crítica y la sorpresa de nuestro titular. Últimamente las cosas han empezado a tomar un matiz diferente. Si han estado siguiendo de cerca las noticias y las redes sociales, habrán notado que algo está cambiando en la forma en que se percibe este apoyo. Ya no se trata simplemente de un respaldo incondicional, sino que las acciones y las palabras, o incluso la ausencia de ellas, de Kerem hacia Hande están siendo escrutadas con lupa, y no siempre para bien. Vamos a poner algunos ejemplos concretos, sin entrar en chismes, pero sí en hechos que han sido comentados. Recientemente Hande ha estado inmersa en un proyecto muy importante, algo que para ella representa un gran desafío y una oportunidad de demostrar una faceta diferente de su talento. Como era de esperarse, los fans anticipaban un apoyo público y entusiasta por parte de Kerem. Pero lo que recibieron fue, bueno, diferente. Las publicaciones de Kerem, aunque positivas en general, han sido descritas por algunos como genéricas, o poco personalizadas en comparación con el fervor que solía mostrar. Alguien que antes publicaba historias dedicadas, escribía mensajes llenos de adjetivos elogiosos y compartía cada logro con una efusividad palpable, ahora parece mantener un perfil más discreto. Esto, amigos, es donde la crítica empieza a florecer. Los seguidores más acérrimos de la pareja, aquellos que han invertido tiempo y emoción en verlos juntos y apoyarse, empiezan a cuestionar. ¿Por qué el cambio? ¿Es que el apoyo de Kerem se ha vuelto forzado? O peor aún, superficial. La palabra crítica en nuestro título no viene de la nada. Los comentarios en redes sociales, los foros de discusión, incluso algunos medios de entretenimiento, han empezado a debatir sobre la autenticidad de este apoyo. Algunos lo interpretan como una señal de madurez en la relación, donde el apoyo se da de forma más sutil y menos ostentosa. Otros, sin embargo, lo ven como una falta de interés o, directamente, como una señal de que la relación podría estar pasando por un momento complicado. Y aquí es donde entra la sorpresa. La sorpresa no es solo el cambio en la dinámica, sino la forma en que este cambio está siendo interpretado y la intensidad del debate que ha generado. Parecía que esta pareja era un ejemplo de apoyo mutuo incondicional, y de repente, la misma comunidad que los idolatraba ahora cuestiona la profundidad de ese afecto.
Es como si la expectativa de un amor de cuento de hadas, donde el príncipe siempre aplaude a su princesa con la máxima devoción, se enfrentara a la realidad de una relación humana, con sus altibajos, sus cambios de ritmo y sus formas de expresar el amor que no siempre son las que esperamos. Pensemos en la presión a la que están sometidos estos artistas. Viven bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada foto, cada like, cada comentario, cada silencio, es analizado y diseccionado. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación personal y auténtica cuando cada gesto público es interpretado como una declaración de amor, de desamor, o de cualquier otra cosa. Es posible que Kerem esté apoyando a Hande de maneras que no vemos públicamente. Quizás sus conversaciones privadas están llenas de aliento, quizás sus gestos de apoyo son más íntimos y personales, y no necesariamente para el consumo de las redes sociales. Sin embargo, para el público, la demostración pública es la que cuenta. Es lo que valida en su mente la fuerza y la autenticidad de la relación. Cuando ese apoyo público disminuye o cambia de forma, la duda se siembra. Y esa duda, amigos, es lo que alimenta la crítica. Analicemos un poco más a fondo las razones que podrían explicar este cambio. Una posibilidad es que Kerem, como actor y figura pública, esté buscando una mayor privacidad para su relación. Quizás la constante exposición y la presión de tener que demostrar su amor públicamente se ha vuelto agotadora. Podría estar intentando proteger su vida privada de la vorágine de las redes sociales. En este sentido, su apoyo más discreto podría ser un acto de cuidado hacia su relación, un intento de salvaguardarla de las miradas indiscretas y los juicios. Otra perspectiva es que como pareja han evolucionado. Las relaciones cambian con el tiempo. Lo que era una forma de expresar el apoyo al principio de la relación, puede no ser la misma forma años después. Quizás han encontrado un equilibrio diferente, una manera de comunicarse y apoyarse que es más sutil y arraigada en su intimidad. A veces el amor más fuerte se expresa en los gestos cotidianos, en las palabras silenciosas, en el conocimiento mutuo, y no necesariamente en los grandes anuncios públicos. También existe la posibilidad de que la crítica en sí misma esté influyendo en la percepción. Cuando un tema se vuelve viral, como este, la gente tiende a adoptar posturas, a unirse a debates, y a veces la negatividad se amplifica. Si suficientes personas empiezan a decir que el apoyo de Kerem es débil o poco convincente, esa narrativa se propaga y se convierte en la opinión generalizada, independientemente de la realidad subyacente. Es el famoso efecto rebaño que vemos tanto en las redes sociales. La sorpresa para muchos seguidores radica en la aparente discrepancia entre la imagen que tenían de ellos como pareja y la realidad actual. Estaban acostumbrados a verlos como un equipo unido, un ejemplo de amor moderno, y ahora se encuentran con una situación que les obliga a reevaluar esa percepción. Esto puede ser desconcertante, especialmente para quienes se identifican con ellos o ven en su relación una fuente de inspiración. Además, no podemos ignorar el factor del drama. El mundo del entretenimiento se alimenta de historias, de conflictos, de giros inesperados. Un cambio en la dinámica de una pareja tan popular como Kerem y Hande es material de primera para los medios y para los fans que disfrutan de un poco de drama en sus vidas. Es posible que incluso si la situación no es tan grave como algunos la pintan, el simple hecho de que haya una sombra de duda sea suficiente para generar este tipo de debate. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de las relaciones en la era de las redes sociales? Nos muestra lo difícil que es mantener la autenticidad cuando cada acción está bajo el microscopio. Nos revela la expectativa del público de que las relaciones de celebridades sean perfectas y exhiban un amor eterno y público. Y sobre todo, nos subraya la importancia de la interpretación. Lo que para uno es un gesto de apoyo, para otro puede ser un indicio de distancia. Personalmente creo que es importante recordar que solo vemos una pequeña parte de sus vidas. Lo que observamos en las redes sociales o en los medios es una versión curada, editada y a menudo, cuidadosamente seleccionada de la realidad. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas, a sus preocupaciones mutuas, ni a la forma en que realmente se apoyan en su día a día. Por lo tanto, juzgar la profundidad de su relación basándonos únicamente en la frecuencia o la intensidad de sus publicaciones públicas podría ser injusto. Sin embargo, la crítica está ahí, y es innegable. La comunidad de fans está dividida. Hay quienes defienden a Kerem y Hande argumentando que merecen privacidad y que su amor no necesita ser exhibido. Y hay quienes critican, buscando explicaciones en los cambios de actitud y en la aparente falta de efusividad de Kerem.
La sorpresa, entonces, es multifacética. Es la sorpr. Esa ante el cambio, la sorpresa ante la reacción del público y quizás la sorpresa de Kerem y Ande ante la intensidad con la que su relación está siendo analizada y juzgada. Para concluir, amigos, lo que comenzó como un apoyo aparentemente inquebrantable de Kerem Bürsin a Hande Erçel, ahora se ha convertido en un tema de crítica y debate. Las redes sociales y los medios de comunicación están llenos de especulaciones sobre la autenticidad y la profundidad de este apoyo. Hemos visto cómo un cambio en la forma de expresar el afecto público ha llevado a cuestionamientos y a la división de opiniones entre los seguidores. La sorpresa radica en la inesperada reevaluación de una relación que muchos consideraban ideal, y en la intensidad con la que se ha generado este debate, poniendo de manifiesto la presión y el escrutinio a los que están sometidas las figuras públicas. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más admiradas, son complejas y que la percepción pública no siempre se alinea con la realidad privada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Ha sido un placer desglosar con ustedes estos acontecimientos. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este cambio en el apoyo de Kerem a Hande? ¿Creen que es una señal de madurez, de distancia, o simplemente una cuestión de privacidad? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas estrellas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuídense mucho. Adiós.